Durante 30 años, el padrastro prohibió a su hijastra abrir el sótano. Y después del funeral del padrastro, Luisana decidió averiguar qué estaba escondiendo allí. Abrió la puerta, y se quedó sin palabras. El grito que partió la noche en dos no vino de un monstruo bajo la cama, sino de una mujer quebrada que ya no sabía amar. Luisana tenía 7 años cuando el mundo dejó de tener sentido. Una tarde cualquiera, mientras dibujaba una mariposa con lápices de cera sobre una hoja arrugada, el timbre sonó 3 veces seguidas. La madre estaba encerrada en el baño desde hacía una hora, la taza vacía de vino derramada en el suelo de la cocina y el cigarrillo aún humeando sobre la mesa. Fue Luisana quien abrió la puerta. Un hombre con chaqueta azul y rostro grave le entregó una noticia que no estaba hecha para niños. El auto de su padre había chocado contra un camión en la ruta 47. Murió en el acto. Ni el cinturón ni los frenos ni las súplicas sirvieron de nada. Luisana no lloró en ese momento. Se quedó mirando las botas del oficial, sin entender por qué la voz del hombre sonaba como si le estuviera hablando a alguien más. ¿Está tu madre?, preguntó el hombre, incómodo. Luisana solo asintió y señaló con la cabeza hacia el baño. El resto fue un torbellino sin color. La madre llorando a gritos en el piso, arrancándose el pelo, culpando a la vida, al alcohol, a Dios, a sí misma. El velorio, silencioso y gris, con gente que apenas conocía diciendo frases vacías. Y Luisana, muda, como si la lengua se le hubiera encogido. Desde ese día, comenzó a guardar el llanto dentro del pecho, como si hubiera aprendido que sentir era un privilegio peligroso. Su madre, María, dejó de ser madre. Primero fue el llanto. Luego, el vino. Después, los silencios eternos. En las primeras semanas, Luisana dormía con el suéter de su padre, apretándolo contra el rostro. Lo olía buscando un recuerdo. Pero cada noche, el olor se iba apagando, como si incluso la memoria se negara a quedarse. Entonces empezó a escribir cartas a su padre en una libreta que escondía debajo del colchón. Papá, hoy mamá no se levantó. Comí pan con mayonesa. Extraño tu risa. Pasaron 3 meses antes de que apareciera Julián. La madre llegó una noche con los ojos delineados de negro corrido, los labios mal pintados y una sonrisa falsa pegada en el rostro. Lo presentó como un amigo del trabajo, aunque nadie entendió cómo podía tener un trabajo si ya no salía de casa desde hacía semanas. Julián traía una bolsa con comida china y una caja de crayones. Dijo que era para Luisana. Ella no lo miró. Se quedó sentada en la alfombra del living, con la televisión encendida sin volumen y las rodillas abrazadas. Pero esa noche comió arroz por primera vez en días. María subió a dormir y los dejó solos. Julián se sentó en el suelo, no demasiado cerca, pero sí lo suficiente como para que Luisana lo sintiera presente. Sacó los crayones, rompió la caja y colocó uno por uno formando una fila perfecta. ¿Te gusta dibujar?, preguntó con voz tranquila. Luisana no respondió. Él tampoco insistió. Solo tomó un crayón verde, lo deslizó por una hoja y empezó a dibujar una rana. A la tercera visita, Luisana le habló. ¿Por qué sigues viniendo? Julián sonrió sin mirar. Porque tú estás aquí. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar, o a fingir que cambiaban. Julián se volvió un visitante frecuente. Ayudaba con las compras, cocinaba, reparaba el grifo que perdía, barría el patio lleno de hojas secas. Cuando María dormía por días enteros, él se encargaba de que Luisana tuviera desayuno. A veces se sentaban a ver películas antiguas. Julián hablaba poco, pero tenía una forma de mirar que parecía decirlo todo. Luisana empezó a buscarlo con la mirada cada vez que entraba. Su presencia no curaba, pero aliviaba. Era como un techo en medio de una tormenta. Aunque no todo era calma. Una noche, Luisana se despertó por un ruido seco, como un vaso rompiéndose. Bajó las escaleras en puntas de pie y lo vio. Julián recogía los pedazos de una botella mientras su madre gritaba incoherencias. Tenía los ojos inyectados y los brazos llenos de rasguños que ella misma se había hecho. «Eres mío.
No eres su padre. No le debes nada. Julián no respondió. Solo recogió los vidrios mientras María se tambaleaba y se desvanecía en el sofá. Luisana corrió hacia él y por primera vez lo abrazó sin miedo. Él se quedó quieto unos segundos. Luego le devolvió el abrazo, fuerte, como si de repente alguien le hubiera recordado que el amor también podía ser sincero. Tranquila, pequeña, susurró. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero sí tenía. Lo sabían ambos. Desde entonces, Julián fue instalándose en la casa, sin que nadie lo invitara formalmente. María lo necesitaba, Luisana lo quería cerca. Y él, parecía haber encontrado un propósito. Al poco tiempo, Julián empezó a bajar al sótano todos los días por las tardes. Cerraba la puerta con llave. Cuando Luisana le preguntó qué hacía ahí, él le respondió con una frase que sonó más a súplica que a advertencia. Ese lugar es un secreto. No entres nunca. Promételo. Ella prometió. Pero no olvidó. Cada vez que pasaba por la puerta del sótano, sentía algo extraño. No miedo. Curiosidad mezclada con angustia. Una parte de ella quería saber. Otra, sabía que no debía. Los años pasaron con heridas que no cerraban. Una tarde, mientras llovía y María dormía abrazada a una botella en el sofá, Luisana llegó corriendo de la escuela con un dibujo entre las manos. Saqué el primer lugar en el concurso. Julián la levantó en brazos, como si de verdad fuera su hija. Eres una artista. Ella sonrió por primera vez en semanas. Subieron a la cocina, prepararon chocolate caliente y colgaron el dibujo en la nevera. Pero cuando María despertó y lo vio, el veneno volvió. ¿Así que ahora te crees mejor que yo? Luisana bajó la cabeza. Julián se interpuso. No empieces. Cállate. Es mi hija. No necesito que me digas cómo criarla. No la estás criando. La estás hundiendo. Ese fue el primer golpe. No fue para Luisana, fue para Julián. María lanzó la taza con fuerza. El borde cerámico le cortó la ceja. Sangraba, pero no reaccionó. Se quedó en silencio, mirando el suelo. María rompió en llanto y salió corriendo de la casa. Luisana lloró por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué se enoja cuando estoy feliz? Julián limpió la sangre con un trapo y se acercó a ella. Porque tu luz la lastima. Pero eso no es culpa tuya. Esa noche durmieron abrazados en el sofá. Él le contó un cuento inventado. Era la historia de una niña que podía dibujar cosas que luego se volvían reales. Le dijo que algún día su arte la iba a salvar. Luisana no entendió, pero le creyó. El tiempo no mejoró nada. María alternaba entre días de silencio y noches de furia. Los vecinos comenzaban a murmurar. La escuela citaba a Julián porque María nunca iba. Él firmaba los papeles como tutor temporal. Nadie cuestionaba. Todos intuían que si no fuera por él, la niña estaría en un orfanato. Un miércoles en particular, Luisana volvió de clases antes de lo habitual. Al entrar, escuchó voces en la cocina. La madre hablaba con alguien por teléfono. No me importa que sea menor. Esa niña lo mira como si fuera su novio. Me mira con desprecio. Yo la parí, yo. Luisana se quedó congelada. Luego subió a su cuarto y rompió todos sus dibujos. Esa misma noche, Julián la encontró llorando en la cama. Le preguntó qué ocurría, pero ella solo dijo: no quiero que pienses que soy como mamá. Julián le acarició el cabello y se sentó junto a ella. Tú eres tú. Eres más fuerte de lo que crees. Luisana no contestó. Pero algo dentro de ella se quebró distinto. Días después, Julián le enseñó a afilar lápices de dibujo. Le compró un cuaderno nuevo. Le dijo que su dolor podía volverse belleza si lo sabía usar. Ella empezó a dibujar de nuevo, pero esta vez, en silencio. Solo él veía los dibujos. Una noche de tormenta, la electricidad se fue. María gritaba desde su cuarto. Julián fue a calmarla.
Luisana bajó con una linterna. Vio la puerta del sótano entreabierta. El candado colgaba flojo. Se acercó. Su corazón palpitaba como si la advirtiera. Dio un paso. Otro más. Y Luisana. Julián apareció de la nada. La linterna cayó. La luz rebotó en sus ojos, tensos, temerosos, rotos. Te dije que no. Ahí no puedes entrar jamás. Ella sintió vergüenza. Pero también miedo. ¿Qué escondes ahí? Algo que no estás lista para ver. Desde entonces, Luisana empezó a mirar la puerta del sótano como quien mira un abismo. Sabía que su vida estaba atada a ese secreto. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero lo sentía. Y las emociones de Luisana siempre fueron más precisas que las palabras de los adultos. Lo que no sabía, era que ese sótano no solo contenía pinturas. Contenía verdades. Contenía el alma de un hombre que decidió amar en silencio a una niña rota. Contenía el comienzo del final. Y nadie estaba listo. Ni siquiera ella. Luisana no sabía cómo, pero desde aquella noche con la linterna caída en el suelo, algo dentro de ella se agrietó. No fue miedo. Fue otra cosa. Algo más profundo, más oscuro. El sótano dejó de ser solo una puerta cerrada y se convirtió en una idea fija, como una palabra prohibida que solo se pronuncia en silencio. El tiempo no detuvo su marcha. Luisana ya tenía 11 años y en su rostro comenzaban a aparecer los primeros rasgos de la mujer que sería algún día. Ojos más intensos. Silencios más largos. Cicatrices emocionales que, aunque invisibles, empezaban a marcarla con la precisión de un bisturí. La infancia ya no era un lugar habitable. María seguía viva, aunque no siempre parecía estarlo. Había mañanas en que no salía de la habitación. Otras, despertaba con una energía fingida que se desmoronaba en cuestión de horas. A veces cantaba sola frente al espejo. A veces lloraba frente al mismo espejo con una copa de vino rota en la mano. El caos no pedía permiso, se sentaba a cenar cada noche con ellas. Luisana había aprendido a moverse por la casa como si caminara sobre cristales. Nunca se sabía cuál versión de María iba a despertar. Julián seguía ahí. Siempre ahí. Con el paso de los años había dejado de parecer un invitado. Era el único adulto que funcionaba. Pero incluso él comenzaba a fracturarse. No por falta de amor, sino por desgaste. Como un muro al que le han golpeado tantas veces que empieza a ceder sin romperse. Luisana lo observaba. Cada gesto. Cada sombra en su mirada. Él ya no era el mismo que la ayudó a afilar sus lápices por primera vez. Se volvía más callado, más introspectivo. Pasaba cada vez más tiempo en el sótano, encerrado por horas. Y cuando salía, sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. Parecían los de alguien que había viajado a otro lugar y regresaba sin saber muy bien dónde estaba. ¿Qué haces ahí abajo?, le preguntó una tarde, mientras él subía las escaleras con la camisa manchada de pintura. Ese lugar guarda pedazos de mí que aún no estoy listo para mostrar, respondió, sin mirarla. Luisana no insistió. Pero esa noche soñó que bajaba al sótano y encontraba un espejo enorme que reflejaba una versión suya que no conocía, con la cara de su madre, los ojos vacíos y las manos llenas de fuego. En la escuela, las cosas eran distintas. Luisana destacaba en arte. Su profesora decía que tenía un talento natural. Sus dibujos eran oscuros, intensos, emocionalmente agresivos. Ganaba concursos sin siquiera sonreír. Las otras niñas no sabían cómo acercarse a ella. No era hostil. Simplemente, parecía vivir en otro idioma. Una niña con cuerpo de porcelana y alma hecha de secretos. Cada vez que ganaba un premio, lo escondía en el fondo del armario. No quería que su madre lo viera. Porque cuando lo veía, se desataba el infierno. ¿Te crees mejor que yo?, gritaba María una noche mientras rompía en pedazos el certificado escolar de Luisana. ¿Crees que él te quiere más a ti? Dímelo. Luisana no decía nada.
Solo miraba la copa de vino que se balanceaba en la mano de su madre, temiendo el momento en que se convirtiera en un arma. Julián llegó justo cuando el papel ya estaba en el suelo. «Basta, María», dijo sin levantar la voz. «Esto ya no es normal. No puedes seguir tratándola así. ¿Ahora tú me das clases de maternidad? Si tanto la adoras, llévatela. Adóptala. Haz lo que quieras. Pero no me la pongas en la cara como si fuera mejor que yo». Luisana se fue a su cuarto sin hacer ruido. Lloró, pero solo un poco. Porque había aprendido a no romperse del todo. Porque sabía que el llanto solo servía para mojar las almohadas, pero no para arreglar lo roto. A los 12, Luisana empezó a hablar con su reflejo en el baño. No porque estuviera loca, sino porque era el único que no le mentía. Una noche, se miró a los ojos y susurró: «Si un día desaparezco, ¿alguien lo notaría?». A los 13, dejó de preguntarlo. Julián la acompañaba siempre a las exposiciones de arte escolar. Iba con una camisa planchada, peinado hacia atrás, con los ojos llenos de orgullo. María nunca asistía. Decía que esos eventos eran una farsa de mediocres con complejos. Una vez, una madre de otra alumna se acercó a Luisana. «¿Él es tu papá?», preguntó con una sonrisa amable. Luisana dudó. Miró a Julián. Luego respondió: «Sí». Fue la primera vez que lo llamó así, aunque no con la palabra exacta. Julián se la quedó mirando durante el camino de regreso. No dijo nada, pero Luisana vio que tenía los ojos llenos de agua. Y por alguna razón, eso le dolió más que cualquier golpe de su madre. El sótano seguía siendo un misterio. Cada vez más presente. Cada vez más vivo. Una madrugada, Luisana se despertó con sed. Bajó a la cocina y escuchó ruidos. La puerta del sótano estaba abierta, solo un poco. Una rendija apenas visible. Se acercó. Contuvo la respiración. Bajó 2 escalones. «Luisana», la voz de Julián la paralizó. «Todavía no, por favor». Ella levantó la vista. Él estaba ahí. En la penumbra. Cubierto de manchas rojas, parecidas a manchas de sangre. Con las manos temblorosas. Los ojos, distintos. «¿Qué escondes?», preguntó con la voz de alguien que ya no quiere ser niña. Julián bajó la cabeza. «Mi verdad». Luisana subió sin decir nada. Esa noche, soñó con una mujer de pelo largo, desnuda, pintada con fuego en una pared oscura. Era ella, pero no era ella. Las cosas en la casa se volvieron más peligrosas. María ya no rompía solo cosas. Empezó a empujar. A gritar más cerca. A amenazar. Luisana aprendió a predecir los ataques. Sabía por el sonido de los pasos si su madre iba a pedirle algo o a estallar. Vivir ahí era como vivir dentro de una bomba sin tiempo. Julián intervino muchas veces. Interponiéndose entre ellas. Abrazando a Luisana cuando María perdía el control. Una noche, María la abofeteó con fuerza. Fue la primera vez que lo hacía. Luisana sangró del labio. Julián reaccionó. «Si la vuelves a tocar, te juro que llamo a la policía». María se rió. «¿Y qué vas a decirles? ¿Que la niña a la que quieres más que a tu propia mujer está siendo maltratada?». Luisana no entendía bien qué significaban esas palabras. Pero le sonaron como una trampa. Julián la llevó a su habitación. Le limpió el labio. Le acarició el rostro. Tenía los ojos llenos de rabia y ternura. «No mereces esto», murmuró. «No sé cómo sacarte de aquí sin romperlo todo». Luisana lo miró. Por primera vez, deseó que él fuera su verdadero padre. No por el título. Por la protección. En la escuela, Luisana fue convocada para una beca en un programa artístico especial. Una oportunidad. Un escape. Cuando le contó a su madre, la reacción fue inmediata. «¿Y crees que te voy a dejar irte?», dijo María con la voz baja, venenosa. «Tú me perteneces. Eres mía.
Saliste de mí. Luisana entendió que no iba a poder salir de esa casa por las buenas. Una noche, decidió entrar al sótano mientras Julián no estaba. Logró forzar el candado sin romperlo. Bajó los escalones uno a uno. El aire estaba lleno de humedad y pintura seca. Cuando encendió la linterna, vio las primeras figuras. Pinturas. Muchas. Gigantes. Retorcidas. Algunas con rostros sin ojos. Otras eran cuerpos deformados, en gritos. Pero lo más impactante fue ver una pared entera cubierta con retratos de ella. Desde niña hasta ahora. Como si Julián la hubiese dibujado cada día, en secreto. En cada trazo había cariño. Pero también una tristeza inmensa. Y entonces vio una figura más. Una mujer desnuda. En una pose teatral. Con los ojos abiertos. El cuerpo pintado con detalles que solo alguien que ha amado puede reconocer. Era María. Luisana sintió un escalofrío. Subió corriendo. Cerró la puerta. Tiró la llave por la ventana. Esa noche no pudo dormir. Porque había entendido algo. Julián no era solo un hombre bueno. Era un hombre roto. Un artista obsesivo. Un testigo del dolor que convirtió su mundo en arte, a escondidas, como quien ama en silencio y se castiga por hacerlo. El sótano ya no era un misterio. Era un espejo deformado. Y ella estaba atrapada dentro. María no volvió a tocarla. Pero tampoco la miró igual. Algo había cambiado. Como si ambas supieran que ya no había marcha atrás. Luisana empezó a escribir en un diario. Lo escondía en una caja de cereales vacía. No sé quién soy en esta casa. No soy hija. No soy enemiga. No soy huérfana. Pero tampoco soy libre. La casa de cristal crujía cada vez más. El próximo golpe podía hacerla pedazos. Y todos, en silencio, lo sabían. Los años pasaron y la casa dejó de crujir, pero no porque se hubiera calmado, sino porque ya no tenía fuerzas para gritar. Luisana tenía 15 años y había aprendido a caminar entre ruinas como quien se desliza entre cuchillas sin dejar huella. Todo lo que podía doler ya había dolido. O eso creía. El miedo era parte de la rutina, como el desayuno frío o las cortinas siempre cerradas. La diferencia ahora era que había encontrado un refugio, uno que ni siquiera su madre podía manchar, el arte. Dibujaba como si respirar dependiera de eso. Los cuadernos eran su territorio privado, y cada página estaba marcada por una emoción que no se atrevía a decir en voz alta. Rabia, tristeza, culpa, esperanza. A veces usaba solo lápiz. Otras, mezclaba acuarelas con tinta, con tierra, con lágrimas. Sus dibujos no eran bonitos. Eran dolorosos. Auténticos. Y empezaban a llamar la atención fuera de la escuela. Su profesora la recomendó para una residencia artística de verano. Luisana dijo que no podía dejar la casa. No quiso explicar por qué. Empezaron a aparecer cuadernos nuevos en su habitación. Siempre sobre su escritorio, bien colocados, envueltos con una cinta sencilla. Al principio creyó que eran de su madre. Un intento patético de redención. Hasta que una noche escuchó pasos suaves en el pasillo. Fingió dormir. Sintió cómo se abría la puerta sin ruido. La silueta entró. Dejó algo sobre la mesa. Se marchó sin pronunciar palabra. Luisana abrió los ojos cuando la luz del pasillo se apagó. Sobre la mesa, otro cuaderno. Era Julián. A la mañana siguiente, en el desayuno, lo miró fijamente. Él no levantó la vista del café. Luisana decidió no agradecerle. Porque sabía que eso era lo que él quería. Dar sin recibir, como había hecho toda su vida. Durante ese tiempo, la relación entre ellos cambió. Se volvió más silenciosa, pero más íntima. No hablaban tanto. Se sentaban juntos a escuchar música o simplemente compartían el espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Julián le enseñó a usar carboncillo. Le mostró técnicas de sombreado, de perspectiva.
A veces dibujaban juntos, pero nunca se miraban mientras lo hacían. Solo el papel existía. Y eso lo salvaba. María seguía siendo un espectro peligroso. De día dormía. De noche gritaba. A veces lloraba sin razón. Otras, se reía de cosas que nadie decía. La casa se llenaba de botellas vacías, de platos sin lavar, de olor a encierro. Luisana había dejado de esperar una madre. Lo que tenía era un fantasma con voz. Una noche, mientras dibujaba en el nuevo cuaderno, Julián entró a su habitación sin tocar. Traía un té caliente. Lo colocó sobre la mesa y miró el dibujo. Era una figura humana, de espaldas, con los huesos marcados, cubierta por manchas negras que parecían expandirse. «Es hermoso», dijo con voz baja. «Y duele». Luisana se encogió de hombros. «No sé hacer otra cosa». Julián se sentó en el suelo, junto a la pared. «Eso es una bendición y una maldición. Pero es real. Y lo real vale más que cualquier cosa». Se quedaron en silencio. Afuera llovía. Dentro, el aire se volvió denso. Luisana lo miró de reojo. Notó que tenía las manos manchadas de pintura azul. Las uñas mordidas. La mirada ida. «¿Por qué ya no pintas en la sala?», preguntó ella. «Porque hay cosas que no pueden ser vistas por todos». «¿Ni por mí?». Julián tardó en responder. «Algún día sí». Luisana se levantó, fue hasta su armario y sacó un dibujo. Se lo entregó. Era un retrato de él, pero fragmentado. Como si su rostro estuviera rompiéndose en pedazos y cada trozo mostrara una emoción distinta. Julián lo observó largo rato. «¿Me ves mejor de lo que soy?». «No. Te veo como eres». Esa noche no pasó nada. Solo el silencio los abrazó. La tragedia llegó sin aviso. Como siempre lo hacen las tragedias verdaderas. Luisana tenía 16 años cuando todo estalló. Era cerca de la medianoche. Julián estaba en su habitación, ayudándola a ordenar sus carpetas de dibujos para presentarlas en una exposición local. María llevaba 2 días sin salir de su cuarto. Habían pensado que estaba dormida o demasiado bebida para hacer ruido. Se equivocaron. La puerta de la habitación se abrió de golpe. María apareció con una botella medio vacía en la mano y los ojos desorbitados. «¿Qué es esto?», gritó, señalando a Julián. «¿Qué clase de juego enfermo están jugando aquí?». Luisana se puso de pie de inmediato. «Mamá, cálmate. No está pasando nada». «¿Nada? ¿Nada? ¿Crees que soy estúpida?». María caminó hasta quedar frente a ella. «Siempre tan buena, tan pura, tan perfecta. ¿Crees que no lo noto? ¿Crees que no veo cómo lo miras?». Julián intentó intervenir. «María, estás alterada. Esto no tiene sentido». «Tú», le gritó ella. «Siempre tan caballero, tan protector. ¿O es que ya te olvidaste de con quién duermes?». Luisana retrocedió un paso. María se acercó más. Tenía el rostro desencajado. «Te lo estás tirando, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Desde que tenías 12? La bofetada sonó más fuerte que el trueno que estalló afuera. Julián la apartó con fuerza. «No vuelvas a decir eso». «Jamás». María cayó sentada en el suelo, aún con la botella en la mano. Se echó a llorar, a gritar, a reír. Todo a la vez. Luisana no se movió. Tenía la cara ardiendo y el alma congelada. «Yo», dijo ella con voz apenas audible. «Yo solo estaba hablando con él. Nada más. Nada». María la miró desde el suelo con una mezcla de odio y lástima. «Eres igual a mí. Aunque no quieras». Luisana salió corriendo. No supo cuántas horas pasó sentada en el parque de la esquina, bajo la lluvia. Cuando volvió, la casa estaba en silencio. Julián la esperaba en la puerta. «Se fue», le dijo. Tomó unas cosas, un bolso, dinero. No dijo a dónde. Solo se fue.
Luisana entró sin hablar. Fue a su cuarto. Se acostó vestida. No lloró. Solo se quedó mirando el techo hasta que amaneció. Pasaron 2 días. Luego 3. Luego una semana. Fue Julián quien recibió la llamada. Habían encontrado a María muerta en una pensión del centro. Sobredosis. Ni siquiera había una nota. Solo botellas, pastillas y una vieja fotografía de Luisana arrugada en el suelo. Luisana se quedó mirando el teléfono que Julián sostenía como si fuera una bomba que acababa de estallar en su mano. ¿Está muerta? Sí. No dijo nada más. Subió a su habitación. Cerró la puerta. Gritó por dentro. El velorio fue pequeño. 3 personas. Un cura que no conocía a nadie. Julián y Luisana de pie, en silencio. Nadie lloró. Ni siquiera ella. Días después, sentada en la cocina, Luisana rompió el silencio. ¿Crees que fue mi culpa? Julián levantó la vista. ¿Qué estás diciendo? Si no hubieras estado conmigo esa noche. Si no me hubieras defendido. Tal vez no habría huido. Tal vez no se habría matado. Julián se acercó. Se agachó frente a ella. Le tomó las manos. Luisana, nada de esto fue tu culpa. Tú solo amaste de la forma correcta. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú me amas? Julián la soltó con cuidado. Se puso de pie. ¿Cómo se ama a una hija que no nació de uno, pero que se vuelve lo único que tiene sentido? Luisana asintió. Fue suficiente. El sótano permanecía cerrado, pero Julián empezó a hablar más de lo que hacía ahí abajo. Le contaba de sus cuadros, de sus ideas, de cómo cada pintura era una confesión. Pintar es como decir la verdad sin palabras, decía. A veces no sé si lo hago por mí o por lo que no pude decirle a tu madre. Luisana no preguntó más. Sabía que el arte era su manera de exorcizar. A los 17, Luisana fue admitida en una escuela de arte en otra ciudad. Lo contó con miedo. Julián sonrió. Tienes que irte. ¿Y tú? Yo estaré aquí. Donde siempre he estado. Ella quiso abrazarlo. Lo hizo. Él la rodeó con los brazos con una delicadeza que rompía. No hubo palabras. No las necesitaban. Antes de partir, se acercó a la puerta del sótano. La tocó con los dedos. ¿Algún día? Julián le sonrió. Cuando sea el momento. Luisana se fue sin mirar atrás. Pero sabía que algún día volvería. Y que al abrir esa puerta, nada volvería a ser igual. Luisana cruzó el umbral de la casa con la maleta en la mano y un temblor en el pecho que no supo si era miedo o nostalgia. Tenía 18 años y el corazón lleno de contradicciones. La escuela de arte quedaba a 2 horas en tren, pero para ella era otro planeta. Nunca había vivido sola, nunca había dormido sin el murmullo constante de la tensión en las paredes de su casa. Era libre, o al menos eso decían los papeles que firmó al alquilar su primer cuarto. Pero había una cadena invisible que la arrastraba cada vez que intentaba alejarse del todo, Julián. Él la despidió en la estación con una sonrisa sincera y los ojos húmedos. No la abrazó fuerte, sino largo, como quien sabe que el siguiente abrazo tardará. Le metió en el bolsillo una tarjeta sin nombre, solo un dibujo, una mariposa azul. Cada vez que sientas que no puedes más, recuerda de dónde vienes, le dijo. Luisana se subió al tren sin mirar atrás, porque temía que si lo hacía, no se iría. Durante los primeros meses en la ciudad, el vértigo fue constante. La gente caminaba rápido, hablaba sin pausa, vivía sin detenerse. Luisana era una sombra discreta en las aulas, pero sus obras no pasaban desapercibidas. Ganó una beca el primer semestre. Una galería se interesó por sus bocetos. Tenía 19 años cuando vendió su primer cuadro por una suma que le pareció absurda. No celebró. Solo llamó a Julián esa noche. ¿Estás orgulloso? Lo estoy desde que entraste al mundo con los ojos abiertos.
Luisana empezó a regresar a casa en las vacaciones. Volvía cargada de lienzos, de historias, de experiencias nuevas. Julián siempre la esperaba en la puerta, con el mismo suéter gris y esa expresión entre alegría y alivio. La casa había envejecido con él. Había menos muebles, más polvo, menos ruido. La puerta del sótano seguía intacta. Cerrada. Con un candado que parecía más decorativo que real. ¿Aún pintas ahí abajo?, preguntaba ella, fingiendo desinterés. Ya no tanto. A veces bajo solo a pensar. Nunca decía que pensaba. Y Luisana nunca insistía. A los 21 años tuvo su primera exposición individual. Las paredes blancas de la galería se llenaron con escenas abstractas de cuerpos fragmentados, rostros sin ojos y ventanas cerradas. Algunos críticos la describieron como una joven promesa del arte emocional. Otros la acusaron de regodearse en el trauma. Ella no respondía a nadie. Sabía que el arte, como el dolor, no se justificaba. Solo se mostraba. Después de la exposición, regresó a casa para quedarse unas semanas. Encontró a Julián más delgado, con ojeras más profundas y una tos seca que disimulaba mal. Le preparó sopa, le compró medicamentos, lo convenció de ver a un médico. Él accedió sin protestar. Pero cuando volvió del hospital, no le dijo nada. Solo se sentó frente a ella y le sonrió. «¿Estoy bien?». Luisana no le creyó, pero tampoco preguntó. Una noche de esas, se despertó a las 3 de la mañana. Escuchó ruidos. Bajó en silencio. La puerta del sótano estaba abierta. La luz encendida. Se quedó quieta en lo alto de las escaleras. No bajó. Escuchó la voz de Julián. Hablaba solo. O con alguien que ya no estaba. Murmuraba cosas que no entendía. Luego, silencio. Luego, un llanto ahogado. Luego, la luz se apagó. Al día siguiente, al verla en la cocina, él actuó como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien? Sí. Nunca hablaban de las madrugadas. Ni de los fantasmas que parecían vivir abajo. A los 23, Luisana conoció a Mateo, un escultor mayor que ella. Tuvieron una relación breve y violenta. No por golpes, sino por emociones. Él la quería entera, y ella solo podía dar pedazos. Julián nunca opinó. Solo escuchaba cuando ella hablaba del tema, con un café en la mano y los ojos cansados. A veces siento que estoy rota, dijo ella una noche, mientras fumaba en la terraza. No estás rota. Estás construida con partes distintas. Eso no es lo mismo. Ella se quedó en silencio. Luego le preguntó, sin pensarlo. ¿Alguna vez te enamoraste de mamá? Julián tardó en responder. Sí. Pero no de la forma en que la gente cree. Me enamoré de su tristeza, de su lucha. De la esperanza de que podía cambiar. Me equivoqué. ¿Y de mí? Él la miró sin esquivar. De ti me enamoré como se ama a una causa. Como se ama lo que uno juró proteger cuando nadie más lo haría. Luisana bajó la mirada. Quiso llorar. Pero ya había aprendido a no hacerlo. Los años pasaron como se pasa la vida cuando no se espera nada. Luisana creció, expuso en ciudades nuevas, conoció a gente que la admiraba y otras que intentaron manipularla. Mantuvo su independencia, pero cada vez que algo se quebraba, volvía a casa. Siempre a esa casa. A ese hombre. A ese sótano cerrado. Julián envejecía con elegancia. Pero su salud se deterioraba a un ritmo más veloz del que admitía. A los 62, empezó a caminar con dificultad. Luisana quiso quedarse más tiempo en casa. Él se negó. Tu vida está allá afuera. No permitas que yo sea una razón para detenerte. No quiero que mueras solo. No moriré solo. Te tengo a ti. Aunque no estés aquí cada día. Durante una de esas visitas, mientras comían en la mesa de siempre, Julián dejó caer la cuchara. Luisana se agachó a recogerla. Cuando levantó la vista,
Él la estaba mirando con una intensidad que la desarmó. Cuando ya no esté, abre el sótano, dijo. Te pertenece más de lo que crees. Luisana se congeló. ¿Qué hay ahí? La historia completa. Todo lo que no te dije. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Julián sonrió. Porque si te lo digo, lo entenderás desde mí. Y yo quiero que lo entiendas desde ti. Luisana no respondió. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa noche soñó con la puerta del sótano abriéndose sola. Dentro no había cuadros. Había espejos. Cientos. Y en cada uno, una versión suya diferente, una niña rota, una adolescente furiosa, una mujer sin rostro. En el último espejo estaba ella, con el rostro de Julián. A los 27, recibió una oferta para trasladarse a Berlín. Un contrato de residencia artística por 1 año. Julián la animó. Vete. Haz que todo esto valga la pena. ¿Y si cuando vuelva ya no estás? Entonces sabrás dónde encontrarme. Luisana se fue. Pero no lo olvidó. Le escribía cartas, no emails. Él respondía con dibujos. Pequeños bocetos de cosas que no entendía del todo, pero que le daban paz. A los 28, cuando regresó por Navidad, Julián ya no podía subir las escaleras sin detenerse. Tenía la piel más delgada, los ojos más hundidos, pero la misma sonrisa de siempre. La casa olía diferente. Más a final. Menos a vida. Luisana preparó la cena esa noche. Comieron en silencio. Después, él sacó una caja de madera. Dentro había llaves. Antiguas. Brillaban como si esperaran ser tocadas desde hacía años. No es tiempo aún, dijo él. Pero pronto. Luisana no preguntó nada más. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente a la puerta del sótano. La tocó con los dedos. Sintió que al otro lado respiraba algo. No supo si era arte, muerte o amor. Tal vez todo eso. Y más. Los días pasaron, Luisana no supo exactamente cuándo ocurrió. El tiempo había dejado de ser un eje claro desde que Julián empezó a deteriorarse de forma silenciosa, casi discreta, como si incluso en la muerte buscara no molestar. Era enero, eso sí. Lo recordaba porque el frío le calaba los huesos y el cielo parecía congelado, suspendido encima de la casa como una lápida invisible. Esa mañana lo encontró dormido en el sillón. O al menos eso pensó. Llevaba la manta de cuadro sobre las piernas, el libro de arte que ella le había regalado aún abierto sobre el pecho y los lentes desacomodados en la nariz. Sonreía levemente. Eso fue lo que la confundió. Lo llamó por su nombre. 2 veces. Luego lo tocó en el hombro. Estaba frío. Luisana no gritó. No lloró en ese instante. Solo se sentó a su lado, como tantas otras veces. Le acarició la mano, como si pudiera despertarlo. Luego se levantó, marcó el número de emergencias y volvió a sentarse. Nadie en el mundo habría podido entender cómo se puede despedir a alguien sin soltar una lágrima. Pero Luisana sabía que no todas las despedidas suenan. Algunas solo duelen en silencio. El funeral fue pequeño. Pocas personas. 2 vecinos, un primo lejano del que Julián nunca hablaba, la profesora de arte que Luisana había tenido a los 14, una mujer que solía venderle pan cuando ella era niña. Todos sabían algo de Julián, pero nadie lo conocía realmente. Eso era evidente. Y eso dolía. Luisana había elegido un ataúd sencillo. Sin flores, sin música. Quería que fuera como él, sin adornos innecesarios, sin espectáculo. Durante la ceremonia, no habló. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no confiaba en su voz. Cuando el cuerpo fue llevado al cementerio, Luisana se quedó la última frente a la tumba. El aire le cortaba las mejillas, pero no se movía. Entonces, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de Julián, la que había traído por costumbre, casi como un escudo. Allí encontró algo que no esperaba, un sobre pequeño, sellado con una gota de cera negra. No llevaba nombre,
pero era evidente que estaba destinado a ella. Lo abrió ahí mismo, sin esperar. Dentro, una hoja doblada con letra firme. Breve. Definitiva. Todo lo que fui, todo lo que soñé, está abajo. Te lo dejo a ti. Con amor eterno. Julián. También había una llave. Oxidada. Pesada. La reconoció al instante. Era la del sótano. Volvió a casa sin saber cómo había llegado. El mundo a su alrededor parecía ralentizado. Cruzó la sala sin encender las luces. Se detuvo frente a la puerta del sótano como si fuera la primera vez. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Era una mezcla de pérdida, de expectativa y de una ansiedad que había nacido 15 años atrás y ahora, por fin, podía respirar. Insertó la llave. Giró. El clic fue seco. Bajo. Abrió la puerta. Un olor a pintura seca, humedad vieja y madera viva le acarició el rostro. Encendió la luz. Bajó los escalones lentamente, como si cada uno la llevara más lejos de la vida que había conocido. Lo que encontró allí abajo no tenía forma de descripción fácil. Cuadros. Cientos. Apoyados en las paredes, colgados con clavos, en el suelo. Había lienzos sin terminar, otros cubiertos con mantas. Algunos se veían antiguos, casi al borde de la descomposición. Otros parecían recientes, con la pintura aún fresca. Era como entrar a la mente de alguien que nunca dejó de crear, incluso cuando el mundo se estaba cayendo. Luisana empezó a caminar entre ellos. Reconocía algunos rostros. El suyo estaba en todas partes. Desde niña, adolescente, joven. En cada gesto, en cada trazo, en cada mirada, estaba ella. En algunas, su rostro estaba lleno de luz. En otras, envuelto en sombras. Había una en la que su cuerpo aparecía como parte de un árbol, con las raíces atadas a la tierra y los brazos extendidos como ramas secas. Otra la mostraba llorando sangre, pero con una sonrisa. Lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No por tristeza. Era algo más brutal. Era comprender que alguien la había mirado tanto, tan profundamente, que la conocía más que ella misma. También encontró cuadros de su madre. Pocos. Pero los que había eran impactantes. Uno la mostraba cubierta de espejos rotos. Otro, con la boca abierta en un grito que se transformaba en humo. Había uno donde María y Luisana estaban abrazadas, pero separadas por una línea negra gruesa que las partía en dos. Avanzó hasta una mesa de trabajo al fondo. Encima, varias libretas. Cuadernos llenos de anotaciones, fechas, frases sueltas. No siempre puedo decir lo que siento, pero puedo pintarlo. El dolor se disfraza de colores oscuros. El amor también. Quise salvarla a ella, pero la que necesitaba ser salvada era la niña. Luisana cerró el cuaderno. El pecho le dolía como si tuviera un clavo enterrado en el centro. Respiró hondo y notó un mueble bajo una lona. La retiró. Era una caja fuerte. Dudó un instante. Luego buscó entre los cajones. Encontró la combinación en un sobremarcado con su nombre. La abrió. Dentro, documentos. Certificados de autenticidad. Contratos. Cheques antiguos. Registros bancarios. Una identidad nueva. Julián había vendido muchos de sus cuadros durante años bajo un seudónimo, Leon Norwick. El nombre no le decía nada hasta que lo buscó en su móvil. Era famoso. Muy famoso. Exposiciones en Berlín, Nueva York, Milán. Críticos que lo adoraban. Coleccionistas que pagaban cifras absurdas por una sola pieza. Luisana soltó el móvil. Se quedó quieta. No era solo que Julián fuera un gran artista. Era que había sido un genio secreto. Y que lo había hecho todo por ella. Un poder notarial estaba firmado a su nombre. Todo era suyo. La casa. Los derechos. Las obras. El dinero. Todo. Luisana se sentó en el suelo.
Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Luego volvió a recorrer el sótano. Se detuvo frente a un cuadro que no recordaba haber visto antes. Estaba cubierto con una tela gris. Lo descubrió. Era ella, pero no una imagen de su rostro. Era su alma. O al menos, así lo sintió. El cuadro mostraba una figura femenina hecha de cristales rotos, abrazando a un hombre sin rostro. El fondo era negro, con puntos blancos que simulaban estrellas. En la esquina inferior, una inscripción. No necesitaste ser mía para que yo diera todo por ti. Se levantó. Subió las escaleras. Encendió la luz de la sala. Tomó aire. Esa noche no durmió. Al día siguiente, marcó el número de la galería que la había apoyado por primera vez. Quiero hacer una exposición, dijo. Pero esta vez, no será sobre mí. ¿Sobre qué entonces? Sobre alguien que me enseñó a ver. Colgó. Volvió al sótano. Empezó a catalogar. A limpiar. A ordenar. Durante los días siguientes, no habló con nadie. Solo con Julián. Le hablaba mientras limpiaba pinceles secos, mientras montaba lienzos. Le hablaba como si aún pudiera oírla. A veces reía. A veces lloraba. A veces se detenía a mirar un cuadro durante horas. Una noche, sacó una silla vieja y se sentó en el centro del sótano. En las paredes, los cuadros la observaban como testigos de una vida que apenas empezaba a comprender. Sacó un cuaderno. Empezó a escribir. No era un diario. No era una carta. Era una confesión. No te dije lo que eras para mí porque no sabía cómo decirlo sin romperme. Pero ahora lo entiendo. Fuiste hogar. Fuiste refugio. Fuiste verdad. Y ahora, eres historia. Guardó el cuaderno. Lo colocó entre los papeles legales. Luego salió. Esa misma semana, la exposición fue anunciada, El arte del silencio. Obras inéditas de León Norwick. Curaduría, Luisana Salvatierra. Las reacciones fueron inmediatas. Expectación, teorías, especulaciones. Nadie sabía quién era León Norwick. Hasta que ella habló en la inauguración. No era solo un artista. Era mi padre. No por sangre, sino por todo lo demás. El aplauso fue largo, pero lo que ella sintió no fue orgullo. Fue paz. Esa noche, ya en casa, bajó al sótano una vez más. Se sentó frente a la pintura de los cristales y el hombre sin rostro. Ya pueden verte, susurró. Ya saben que exististe. Y en la penumbra, por primera vez en su vida, Luisana se sintió libre. El sótano ya no era un umbral prohibido. Había dejado de ser un lugar cargado de misterio para convertirse en algo sagrado, algo que latía con una verdad que nunca se dijo en voz alta pero que siempre estuvo presente. Luisana no bajaba por curiosidad, sino por necesidad. Era el único espacio donde aún sentía la presencia de Julián, no como un recuerdo, sino como un eco persistente, un aroma suspendido, un trazo inacabado. Después de la exposición, los medios se volcaron sobre ella con una intensidad abrumadora. Las entrevistas se multiplicaban, las solicitudes de obras nuevas, los coleccionistas interesados. Pero lo que realmente atrajo la atención fue la historia detrás de las pinturas. El relato de un hombre que dedicó su vida a pintar en la sombra, sin buscar fama, sin firmar con su nombre real, solo por amor. El relato de una hija que heredó no solo su talento, sino su verdad. Luisana tenía la agenda llena, pero cada noche regresaba a casa, se quitaba los zapatos y bajaba al sótano. A veces no hacía nada. Se sentaba, miraba, respiraba. Otras, encendía una vela, sacaba un cuaderno y escribía. Lo hacía como si le hablara a él. Como si los muros escucharan. Como si los cuadros pudieran responder. Una tarde encontró algo que no había visto antes. Era un cuaderno pequeño, escondido en el falso fondo de una caja de madera con manchas de óleo seco. La portada estaba rajada y la tinta descolorida, pero el interior estaba intacto. El primer párrafo estaba dirigido a ella,
aunque no decía su nombre. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. O porque finalmente te atreviste a mirar donde siempre supiste que debías mirar. Luisana pasó las páginas lentamente, como si estuviera desenterrando un cuerpo. Pintar me salvó. No de la tristeza, sino del silencio. Me convertí en artista mucho antes de conocerte. Pero fue con tu llegada que mis pinceles cobraron sentido. No sé en qué momento exacto supe que eras distinta. Quizás cuando dormías con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuvieras protegiendo algo que nadie más podía ver. O cuando dibujaste aquella casa en ruinas con un árbol creciendo en medio. Tu arte gritaba por ti. Siguió leyendo durante horas. Había fragmentos caóticos, pensamientos sin terminar, fechas inconexas. Pero entre el desorden emergía una estructura emocional potente. Julián hablaba de María, de cómo la había amado al principio, de cómo intentó salvarla, de cómo fracasó. Nunca me quiso como yo esperaba. Me deseó. Me necesitó. Me manipuló. Y yo me dejé arrastrar, creyendo que el amor podía curar su vacío. Me equivoqué. Pero entonces llegaste tú. No eras mi hija. No al principio. Pero empezaste a hacerlo en los pequeños gestos. Cuando llorabas sin hacer ruido. Cuando te escondías para no incomodar. Cuando preferías dibujar a hablar. Supe que si me alejaba, no quedaría nadie. Luisana sintió un nudo en el estómago. Siguió leyendo. No quise ser tu padre por lástima. Lo fui porque te admiré. Porque te vi renacer en medio de una guerra que no habías elegido. Porque decidiste amar en lugar de odiar. Aunque tu madre no supo darte amor, tú la amaste igual. Aunque yo era un desconocido, me abriste la puerta del alma sin pedir nada a cambio. Luisana cerró el cuaderno. No podía seguir. Lloró con las manos temblorosas. Luego, encendió una grabadora de voz y empezó a hablar. Hoy entendí algo. Tú no pintabas para que te vieran. Pintabas para sobrevivir. Y ahora yo sobrevivo viéndote en cada trazo. Estás aquí. No te fuiste. Solo cambiaste de forma. En las semanas siguientes, se dedicó a catalogar meticulosamente todas las obras. Las firmadas con el seudónimo Leon Norwick. Las anónimas. Las íntimas. Las públicas. Algunas eran tan personales que decidió no mostrarlas jamás. Como aquella donde aparecía ella abrazando a María, ambas desfiguradas, con ojos cerrados y bocas selladas. Organizó una segunda exposición. Más grande. Más arriesgada. Esta vez con el título que Julián nunca se atrevió a usar, El hombre que pintaba almas. El cartel principal de la galería no llevaba su nombre. Llevaba el suyo. Julián Ortega. Por primera vez, el mundo conocería al verdadero autor detrás del mito. Durante la inauguración, Luisana dio un discurso corto. Tenía una voz firme, pero no altiva. Habló con la calma de quien ha atravesado el fuego. Estas obras no son solo arte. Son testamento. Son la prueba de que hay personas que aman en silencio, que entregan sin esperar, que protegen sin hablar. Julián fue eso para mí. Fue mi casa cuando la casa se volvió trinchera. Fue la voz que me sostuvo cuando todo temblaba. El aplauso fue largo, pero ella no sonrió. Sentía que cualquier gesto superficial ensuciaría la memoria de lo que estaba mostrando. En los días que siguieron, la exposición fue visitada por miles de personas. Artistas, críticos, estudiantes, curiosos. Algunos lloraban frente a los cuadros. Otros se quedaban horas observando los detalles. Había una fuerza emocional que atravesaba las paredes, una densidad que no se podía explicar solo con técnica. Porque los cuadros no eran solo bellos. Eran verdaderos. Un periodista le preguntó si alguna vez había sentido celos del talento de Julián. Luisana lo miró fijamente. Él me regaló todo. Incluso lo que no sabía que necesitaba. El arte era suyo. Yo solo lo continuó. Otro le preguntó si Julián había sido su padre. No biológicamente. Pero en cada decisión que tomé, él estaba.
En cada trazo que aprendí, en cada línea que me enseñó a respetar. Me crió con pinceles. Me salvó con silencio. Una mañana, mientras organizaba los últimos papeles de la fundación que había decidido crear con el legado de Julián, Luisana recibió una carta. Era de un galerista alemán. Había sido uno de los compradores más constantes de Norwich. En la carta le confesaba que había conocido a Julián personalmente en Berlín, hacía más de 20 años. Que habían tenido una relación breve, pero intensa. Que Julián le pidió que nunca revelara su identidad real, que lo mantuviera como un mito. Luisana quedó inmóvil. Releyó la carta varias veces. Esa noche volvió al sótano. Se sentó frente al cuadro del hombre sin rostro. En silencio, le preguntó si era cierto. Si Julián había amado a alguien más en secreto. Si esa era una de las verdades que no se atrevió a contarle. No sintió rabia. Ni sorpresa. Sintió respeto. Porque entendió que Julián también había sido un hombre que se negó a pertenecer a una sola historia. Abrió el diario una vez más. Había una entrada marcada con una cruz. Hay cosas que no dije porque sentía que quitarían fuerza a lo demás. Amé a un hombre una vez. Me sentí culpable por ello. Porque creí que estaba traicionando la idea de familia que quise construir contigo. Pero luego entendí que el amor no se divide. Se multiplica. Y tú siempre fuiste lo primero. Luisana cerró el cuaderno. Respiró hondo. Estaba lista para escribir su propio capítulo. El sótano fue reformado. No para borrarlo, sino para preservarlo. Luisana lo convirtió en una galería privada. Solo los que ella autorizaba podían entrar. No era un museo. Era un templo. Cada cuadro tenía una ficha técnica escrita por ella. Cada pared tenía fragmentos de las cartas de Julián. En la entrada, una frase. El arte no me salvó de morir. Pero me ayudó a vivir más tiempo. Luisana pintó por primera vez en ese sótano a los 30 años. Fue un autorretrato. Con los ojos cerrados. Rodeada de las siluetas de los que ya no estaban. Pintó a su madre como un contorno apenas visible, a Julián como un cuerpo hecho de palabras, a ella como un mapa con líneas rojas marcando heridas que ya no sangraban. Cuando terminó, lloró. No por tristeza. Por gratitud. Ese cuadro no fue vendido. Ni exhibido. Lo colgó frente a la mesa donde Julián solía escribir. Para que, si existía algún lugar más allá, él pudiera verlo. Luisana siguió creciendo. Escribió un libro. Dirigió documentales. Dio clases. Pero cada logro era una extensión de algo anterior. De un legado que no buscó, pero que había decidido honrar. Una vez le preguntaron en una entrevista qué haría si pudiera volver a los 7 años. No cambiaría nada. Porque incluso el dolor, incluso el abandono, incluso la locura, me trajeron hasta aquí. Hasta él. Y gracias a él, no me perdí. Y con eso bastaba. Luisana tenía 30 años cuando decidió cerrar el ciclo. No porque quisiera olvidar, sino porque había entendido que algunas historias no deben repetirse eternamente, solo ser contadas con la dignidad que merecen. La fundación en honor a Julián había crecido. El sótano convertido en galería privada recibía visitas guiadas a puerta cerrada, dirigidas por ella misma. A cada persona que entraba le contaba la verdad con una mezcla de distancia y ternura. A cada estudiante de arte que tocaba uno de los cuadernos de bocetos de Julián, le entregaba una advertencia sin disfraz: no pintes para gustar. Pinta para recordar quién eres. Durante años, fue construyendo una nueva vida entre lo propio y lo heredado. Expuso sus propias obras junto a las de Julián. La crítica los comparaba constantemente. Ella no respondía. Sabía que él jamás habría buscado competir con ella. Su legado no era para eclipsarla, sino para sostenerla. Un canal de televisión la contactó para grabar un documental. Querían conocer la historia detrás del hombre que pintaba almas. Luisana aceptó con una condición: quería que todo se grabara dentro de la casa. Ningún plató, ninguna reconstrucción artificial. Querían verdad.
Les daría verdad. La filmación duró semanas. Entrevistas, grabaciones en el sótano, imágenes de archivo, testimonios. El director se acercó al final del rodaje y le dijo, nadie verá esto sin llorar. Pero no solo por tristeza, sino porque uno sale de aquí sintiéndose diferente. Cuando terminaron, Luisana pidió quedarse sola. Esa noche caminó por la casa como si lo hiciera por última vez. Tocó las paredes. Miró las fotos. Pasó los dedos por los marcos de los cuadros. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Ya no era la niña de 7 años que abrazaba un suéter en silencio. Tampoco la adolescente que escondía sus dibujos por miedo a despertar la furia de su madre. Era una mujer entera. No perfecta, pero entera. Una mujer que había aprendido a reconstruirse con los mismos pedazos con los que antes se había herido. Bajó al sótano. Encendió todas las luces. Quería verlo todo una vez más. En el centro, el retrato que pintó el día después de la exposición, ella misma, con los ojos cerrados y el pecho abierto, dejando salir una mariposa hecha de llamas. Se sentó frente al cuadro de Julián, ese en el que él aparecía sin rostro. Lo observó largo rato. Sacó una caja de madera. Dentro, una carta sellada. Había tardado años en escribirla. No sabía por qué se le hacía tan difícil decir adiós a alguien que ya se había ido. La carta decía: te busqué en mis recuerdos, en mis sueños, en cada línea que dibujé. Pero siempre estabas antes de que yo te llamara. Tú fuiste la prueba de que no hace falta sangre para amar con todo. Me diste algo más grande que la paternidad. Me diste sentido. Y por eso, te dejo ir. No porque te olvide, sino porque ya estás en todo lo que soy. Colocó la carta detrás del marco del cuadro. Nadie más la leería. No era para el mundo. Era para él. Pasaron 2 años. Luisana escribió un libro. Un híbrido entre memorias, arte y filosofía emocional. Lo tituló El reflejo del alma. Se volvió un fenómeno. Lo leyó gente que nunca había pisado una galería. Tocó fibras de quienes ni sabían quién era Julián. Porque el libro no hablaba solo de él. Hablaba de amor no dicho. De vínculos sin nombre. De cómo los silencios también educan, de cómo los gestos que no se anuncian son los que marcan para siempre. En la última página del libro, escribió algo que no explicó. Una frase suelta. Hay ausencias que enseñan a vivir con más presencia. A los 32, fue invitada a una universidad para dar una charla frente a estudiantes. Le pidieron que hablara de arte. Luisana pidió hablar de vínculos. Les contó lo que nadie cuenta, que crecer con una madre dañada no te condena, pero te marca. Que a veces el Salvador no llega en forma de héroe, sino como un hombre cansado que pinta en un sótano. Que el arte no cura todo, pero a veces es lo único que te queda cuando ya no sabes cómo seguir. Una estudiante levantó la mano. ¿Lo extrañas? Luisana pensó su respuesta. No. Porque está conmigo. A veces creo que no me dejó nunca. La joven bajó la mirada. Lloraba en silencio. Y Luisana entendió que sí, Julián seguía cumpliendo su propósito, seguir salvando gente desde la sombra. Ese año decidió cerrar la galería privada. No por olvido, sino por protección. Temía que el legado se volviera mercancía. Que los curiosos vaciaran el alma de cada trazo buscando significados donde solo había dolor transformado. Selló el sótano. Lo dejó intacto. Con una placa en la puerta. Aquí vivió un hombre que entendió el alma humana más que ningún psicólogo, más que ningún poeta. Aquí pintó su verdad. Y en ella, nos salvó. Luisana siguió pintando. Pero ya no con urgencia. Con calma. Con gratitud. El último cuadro que pintó con la firma de Julián fue un encargo personal. Una imagen abstracta. 3 figuras flotando en un mar negro. Una de ellas con el rostro de una mujer llorando. Otra sin rostro. Y en el centro, una niña que flotaba con los ojos cerrados y una llave en la mano. La tituló, Lo que callamos.
No la vendió. La colgó en su habitación. Cada vez que la miraba, se veía a sí misma. Pero también lo veía a él. Y eso bastaba para seguir viviendo. Porque hay amores que no mueren. Solo se transforman. Y hay almas que no necesitan cuerpo para seguir guiando. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.